ayudarte a buscar las soluciones. Entre tanto litigio y tantas leyes, es justo un poquito de gozadera, señores. Bueno, fue avanzando mi depresión, que llegó a un momento intenso de un intento de suicidio. Y entonces ahorita me recomendaron una pastilla, me causa un efecto de que bostezo y tengo un orgasmo. Vas sacerdotes, monjas, enfrente de ellos empieza a hacer eso. Sucia. Marta, ¿a ti te gusta tu efecto secundario? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor inglés Samuel Johnson dijo: ningún gran hombre ha alcanzado su grandeza por medio de la imitación. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pero como nos entretiene. No, lo digo porque siempre a través de la historia, las personas que imitan, los comediantes, los imitadores, proveen un gran sentido del entretenimiento. ¿De qué se tratará el primer caso de hoy, señores? Vamos a ver. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, de todos mis años artísticos, este ha sido el peor momento de mi vida. Lamento lo que pasó y yo no tengo culpa de nada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están ustedes? Bien, Muy mal. Tú muy mal. Ah, claro. Y tú dices que estás bien. Ahorita estoy Pues, bien. me imagino. Yo les quiero dar un aplauso. Voy a darles un aplauso. Gracias. Porque yo soy de las que gozo. Ok, vamos a ver. Adriana, explícame tu demanda contra Rubén y dime lo que exiges para remediar este conflicto. Bueno, yo quiero demandar al señor Rubén por un mínimo de $20,000 en compensación por los daños, perjuicios a mi persona, a mi profesión y a mi carrera artística. A ver. Nada más. Explica. Desde que yo soy niña y tengo uso de razón, antes de hablar canté. Soy cantante y compositora. He compartido escenarios, bendito Dios, fiesta Broadway con mucha gente grande. Y desde que yo tengo uso de razón, quise ser artista o soy artista, nací con eso. Eres, claro. Muchísimas gracias. Mi padre siempre me exigió, primero una carrera, usted sabe cómo es la vida, como herramienta para tu vida, porque el arte es muy superfluo. Que considero que fue un excelente consejo que te dio tu padre. Un consejo que yo me quedé a un año de terminar mi carrera de leyes, pude ser abogada. Qué bueno que no fue abogada, si no, no fueran 20,000 que me estuviera demandando. No, quién sabe. Qué bueno que ahorita ella considera que lo está haciendo muy bien, ¿eh? No, y me sé defender y qué bueno que si me dejas hablar, terminamos con esto. Gracias. Entonces, cuando le digo a mi papá, me voy de tu barco tan grande, en mi malcita de remos, me deja de hablar un año. Pasé por muchas cosas, pero me aferré a lo que es mi sueño, ser artista. Y de hecho mi carrera como Adriana Saravia es mucho más conocida que como hace desde el 2008, que porque un amigo mío de los que cantaba me dice, te tengo un cheque por $1,000,000. Y yo, wow, dime qué hago, ¿a quién fusilo? Me dice, no, pues fusílate a Alejandra Guzmán porque te pareces demasiado. Le digo, ¿me parezco? Entonces yo siempre buscaba el parecido y no lo encontraba. Dije, estudié también broadcasting en Los Ángeles y dije, bueno, como actriz, como cantante, yo sé que la puedo hacer. Entonces me quito la piel de Adriana, me pongo la de la Guzmán y de hecho por eso vengo así, para explicarle que alguien que hace las cosas bien necesita personificarse y yo venía porque este personaje me trajo a este problema. Okay. Entonces, cuando Rubén y yo nos conocimos en este medio, yo en el 2008 empecé a ser Alejandra Guzmán,
precisamente por ese amigo que me dice, te tengo $1 millón, yo quería el $1 millón. ¿Y te consiguió el millón? No, hombre, entré a un concurso. Si la gente habla. No, hombre. Entré a un concurso, me he divertido mucho y aprendí a hacerla, ¿no? O sea, de hecho dije yo, las cosas se tienen que hacer perfectas. Fui a Santa Mónica, me hice los tatuajes de henna, me compré la peluca, compré un video, la puse a estudiar y dije, yo no puedo llegar a un casting a ser Alejandra Guzmán siendo Adriana Sarabia. Claro. Ni la India María, porque no me parezco, qué bueno. Claro. Y es por eso que hoy vengo aquí, así caracterizada, porque es la esencia del problema en este caso. A ver, que ¿cuál fue el problema? El conocer al señor Rubén, me empezó a pedir que nos ayudáramos, que trabajáramos juntos, que engrandeciéramos nuestro show. Entonces yo acepté trabajar con él. Yo, bueno, Rubén, ¿con quién estás trabajando? Porque había alguien más. No era él, él fue el intermediario. Y me dice, mira, es una persona que conocí, que es muy buena onda, que bla, 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 y que nos va a dar, o sea, pagaban $5,000 por hacer el personaje. Y fuimos a Chicago. Que porque se te eran muy pagaron buenas. los $5,000 Que se me pagaron, por no un es el evento. problema que estamos discutiendo. Si me disculpas, si te esperas, por favor, vas a tener tiempo de hablar. Gracias. Entonces me dice, vamos a hacerlo. Total que acepté. Todo estuvo muy bien. Yo al señor no lo conocí. Él era la persona en quien yo estaba confiando y que dije yo, bueno, Para hagamos. concretar el negocio. Sí, señor. Ok. Exacto. Entonces vamos, estuvo perfecto, sensacional, el público, el escenario, la gente prendida, estuvo todo muy bien. Que usted sabe, tenemos los artistas también, y es algo que a mí me encanta. Y hasta las gracias le diste si que era tu mejor Las gracias, amigo. pero no estamos hablando del problema Ahí no de este hiciste nada, momento. ahí no hiciste nada. Bueno, cuando tú no hiciste nada es cuando me metiste en el problema y te lavas las manos. El problema fue de los ¿Qué dos. fue lo que tanto- pasó? Porque todavía ni sé lo que pasó. Tanto te fue bien a ti. En ese tiempo tranquila. ahorita te fue mal y a mí me fue Ok. mal. Ok, muchas gracias. Entonces, ya firmé autógrafos, pero como el clon. Yo no soy Alejandra Guzmán y quiero que lo entiendas. Tú lo Soy sabías. Adriana ¿Qué pasó? Sarabia. Pero que te anunciaron como Alejandra Me Guzmán. anunciaron en el segundo evento. Yo no sabía, pero es muy malo el que rompan tu imagen de tantos Perdón, años a que mí has la cuidado. publicidad me la mandaron como el clon de Alejandra La publicidad, tú Guzmán. sabías lo O sea, que que era. hicieron Yo no un sabía. evento. Lo que era. Ok, vamos a aclarar. El problema fue que hicieron un evento, gran presentación de la única, la mujer Alejandra Guzmán, en una exclusiva presentación, café, fin de semana. O sea, hicieron creer que era Alejandra Guzmán. En lo personal yo no sabía. Ok, y Sí, ella voy a tampoco hacer sabía, un no corto sabía. receso. A la vuelta, Adriana, quiero que me expliques qué pasó el día del evento cuando la gente se percataron de que tú no eras Alejandra Guzmán. Porque ahí tienen que haber los daños de lo que ocurrió en esta situación y Rubén responde a la demanda. Regresamos después de este corto receso. ¿Y qué pasó esa noche? Tuve que salir como si fuera una ladrona, como si fuera... Tuvimos los dos. Y él puede hacer Es muy para bien que el papel trajeras de Poncio Pilato los porque se lava las tatuajes. manos y él fue el intermediario el que puso la cara. Y ahorita yo lo digo como una rata de dos patas. Se llevó alrededor Pues ya de son dos. $120,000. Yo no me llevé nada. Caso cerrado.